Finalmente, entonces, queremos detenernos en hacer una breve introducción a una investigación antropológica que recupera aportes de Moss y Elías y que podemos este, pensar como parte de esta mirada de la política como relación interpersonal a través de un texto que es el resultado de una etnografía de varios años que llevó adelante Elías Sigó, de quienes ustedes leyeron la introducción de su trabajo sobre los clandestinos y sus derechos, trabajadores rurales de la caña en Pernambuco, que fue producido mucho tiempo antes, ¿no? Como veían en la introducción, ese libro fue producto de su trabajo de investigación doctoral en la década del 70. El texto que vamos a trabajar ahora, que se llama Las condiciones de posibilidad de las ocupaciones de tierra, se sitúa en la misma región, que es donde ella hizo todo su trabajo de campo a lo largo de toda su carrera, eh, pero está situado 30 años después, ¿no? El texto es del año 2005 y lo que va a analizar allí tiene que ver con otro proceso histórico completamente diferente, que tiene que ver con el desarrollo de las ocupaciones de tierra en esa región, pero no solo ella se concentra en esa región, pero que tiene lugar a partir de la década de 1980 y sobre todo en los 90 en Brasil. Este, y dos cuestiones importantes antes de entrar en detenimiento en el texto. Una es que este es un trabajo que eh, es el resultado de muchos años de investigación en la región y que la pregunta y el modo que ella puede interrogar el desarrollo de esas ocupaciones de tierra tiene que ver con el conocimiento que tiene específico de cómo son las relaciones o la figuración, para usar un poco el término de Elías, locales, ¿no? A nivel en la zona pernambucana, ¿no? Y que de alguna manera es lo que le permite observar o leer en clave de inflexión, como lo va a llamar ella, una inflexión, un cambio histórico, el desarrollo de las ocupaciones de tierra y de alguna manera tomar distancia por ciertas lecturas muy predominantes en el momento en que se desarrollan los movimientos como el MST y las ocupaciones que de alguna manera van a pensar en términos de sorpresa, algo muy semejante a lo que pasó en nuestro país con el desarrollo de procesos de organización de trabajadores ocupados o con experiencias de empresas recuperadas que nosotros vamos a trabajar en la unidad siguiente a partir de mi estudio sobre el tema, que también de alguna manera fueron leídas como desde cierta sorpresa, ¿no? Como acciones este, disruptivas que implicaban el desarrollo, o sea, el surgimiento de nuevos sujetos políticos. Ella justamente lo que va a hacer es tratar de leer este, 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 esta inflexión que implica un cambio en las relaciones en clave de un cambio en la configuración, en la figuración y en los vínculos de interdependencia en la región. Entonces, el punto de partida del trabajo y para eso efectivamente va a movilizar el enfoque que acabamos de ver a través de Elías, ¿no? Entonces, el punto de partida del que ella surge tiene que ver con efectivamente la observación de que en la región se producen ocupaciones de tierra que se convierten en los últimos 20 años, en el momento que ella está escribiendo, ¿no? Del 2005 para atrás, una forma apropiada, va a decir ella, de reivindicar por la reforma agraria en Brasil, de la que se van a valer diferentes movimientos, en particular el MST, pero también organizaciones sindicales que tenían que ver con, organizaban el mundo rural en la región, con las que ella también había trabajado previamente, y a las que el Estado les va otorgar legitimidad o confiere legitimidad, dice ella, ¿no? Entonces ella lo que va a señalar justamente es que el desarrollo, pensar el desarrollo de estos movimientos, como decía recién, en términos de un cambio histórico, ¿no? Un cambio, un nuevo hecho histórico, algo que implica un cambio
una inflexión, va a decir ella, que implica un cambio en, como lo señala en el texto, a partir de la confluencia de, en principio, tres eh, procesos históricos: el final de la dictadura, el surgimiento del MST y el establecimiento de parte del Congreso Nacional en Brasil en el año 93 de la improductividad de las tierras que se caracteriza por el incumplimiento de la función social de grandes extensiones como son los ingenios azucareros. Entonces, esa posibilidad de decretar como improductiva determinadas tierras porque no está cumpliendo con su función social y habilitar la posibilidad de expropiar esas tierras va a ser sustantiva. Entonces, esos tres elementos, ¿no? El fin de la dictadura, la creación del MST y el establecimiento de esta normativa jurídica por parte del Congreso, que van a habilitar la posibilidad de que se multipliquen las tierras, la ocupación de tierras, se desarrollen acampes en todo el país. Y en ese contexto el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, INCRA, que va a intervenir expropiando y distribuyendo la tierra en los acampados, ¿no? Entonces ya va a hablar justamente de una inflexión en el modo de proceder de las relaciones entre distintas organizaciones del mundo rural y el Estado en ese contexto. En lo que le interesa entonces es analizar ese cambio y el espacio donde va a situar su indagación es la zona de Pernambuco, en parte porque, como decíamos, es donde ella concentró su trabajo, pero también porque es donde durante la década del 90 se produjeron el mayor número de ocupaciones de tierra instalados en ingenios azucareros. Me interesa abrir un paréntesis aquí para que ustedes puedan observar en este trabajo cómo ella ahí está trabajando lo que nosotros vamos a llamar relevancia social. Entonces, más allá de que sea el espacio donde ella hizo su trabajo y conoce y se puede dar cuenta justamente de esta inflexión por el conocimiento que tiene, hay una cuestión que tiene que ver con la relevancia de estudiar esa zona, porque es la zona donde se produjo el mayor número de ocupaciones en Brasil en esa década. Entonces le da sentido explorar esa región, ¿no? ¿Cuál va a ser entonces el objetivo del trabajo de Ligia? El objetivo va a ser justamente analizar las condiciones sociales que hicieron posible ocupar y acampar, o sea, más bien que ocupar y acampar se tornase en una forma apropiada de reivindicar por la reforma agraria y analizar las implicaciones de esta transformación. Entonces, una cuestión sustantiva va a ser que para ella la demanda por la reforma agraria, como lo dice en el texto, no es previa a los movimientos, no, la demanda por la tierra, va a decir ella, es una demanda que van a crear los movimientos, ¿no? No es que existía una demanda por la reforma agraria y por la tierra previa a que se desarrollen las ocupaciones, los movimientos, sino que van a ser los movimientos los que van a crear esa demanda y crear al sin tierra de alguna manera como sujeto, ¿no? Entonces, un ejercicio interesante que a nosotros siempre nos interesa y lo dejamos abierto para que acompañen la lectura de las diferentes etnografías que vamos a trabajar a lo largo del seminario, siempre preguntarnos, tratar de buscar, hacer el ejercicio de explorar cuál es la pregunta que formula, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo formula el problema, ¿no? el autor o la autora que estamos leyendo? Entonces, si nos preguntamos cuál es la pregunta que organiza el texto, la investigación que está detrás del texto que propone Ligia Sido, ¿qué podríamos decir? En principio diríamos que la pregunta que está organizando sería justamente lo que acabamos de enunciar como objetivo, ¿no? ¿Cómo fue posible que se desarrollen las ocupaciones de tierra? Opuesto en una clave que ella lo va a mencionar más explícitamente, que es qué condiciones, hicieron posible ocupar y acampar, que ocupar y acampar se volviera una forma apropiada de reivindicar la reforma. Entonces, a veces estas preguntas están más explícitas. En el caso del texto ella no está tan explícita, formulada como una pregunta de investigación, pero uno siempre puede hacer ese rastreo que les recomendamos hacer en el curso de la lectura del seminario,
para que ustedes puedan llevarlo después a la formulación de sus propias investigaciones. Fíjense que una cuestión sustantiva es que ella nos está preguntando por qué se desarrollan las ocupaciones, que implicaría una respuesta por las causas, ¿no? Por ejemplo, factores económicos, factores sociales, factores históricos, factores culturales, ¿no? Sino que ella está preguntando cómo, ¿no? ¿Cómo fue posible, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? Lo que le va a llevar efectivamente una pregunta no por las causas o los factores, sino por las relaciones y los vínculos, ¿no? Y de ahí la importancia del análisis configuracional que ella va a recuperar, figuracional que ella va a recuperar de Elías. La última parte del texto, sobre la que no nos vamos a detener, ustedes lo pueden leer, el texto es muy sencillo. Ella va a hacer un análisis comparativo de las ocupaciones de tierra en Brasil con el proceso en Sudáfrica, que tiene como objetivo sobre todo pensar en cuáles son los aspectos que favorecieron la institucionalización en un proceso, en un caso o en el otro, ¿no? Nosotros ahora entonces nos vamos a detener particularmente en cómo ella está llevando adelante ese análisis configuracional sin necesariamente entrar en el detalle del análisis que propone, que ustedes pueden leer sin problema en el texto, ¿no? En relación al análisis configuracional nos interesa señalar dos aspectos sobre todo. El primero, que tiene que ver con la idea de que lo nuevo no son los sujetos o las acciones, sino las relaciones que se configuran, ¿no? Entonces no es en sí la ocupación como acción, lo nuevo, lo que es importante o relevante en función de entender esa inflexión, ni el surgimiento de un determinado actor como puede ser el campesinos sin tierra, sino las relaciones que se van a configurar en esa región entre el Estado, movimientos, trabajadores rurales, que van a dar lugar a hacer posible que se convierta, que la ocupación y el campamento se conviertan en una forma privilegiada, recurrente de demandar por la reforma. Entonces, ¿qué implica, ¿no? Esto en términos concretos? Que para eso ya se va a valer justamente ese análisis figuracional, ¿no? Para poner el foco en esas relaciones de interdependencia que van a implicar, voy a leer a la autora directamente, como aparece en el texto, que la implantación de la forma campamento en la zona pernambucana fue producto de un cambio en la configuración social favorecido por una conjunción de condiciones que tienen que ver con la crisis entre los patrones en relación a la zona del ingenio, ¿no? El hecho que los ingenios no se conviertan en improductivos, la actuación del MST, la inflexión de los sindicatos y la génesis de una creencia nueva, ¿no? En la posibilidad de que la ocupación o obtener un pedazo de tierra es la posibilidad de una vida mejor. Entonces, no es ninguna de esas factores en términos de causas en sí mismas, sino la interrelación de todas esas acciones que en realidad una no se pueden explicar sin la otra, ¿no? Sin las otras. El segundo, en este sentido entonces van a intervenir tanto los movimientos, el MST, como el Estado, y tanto la acción del Estado como la acción de los movimientos y sobre todo la cadena de interrelaciones entre uno y el otro, cómo actúa uno y cómo actúa el otro de manera relacionada o entrelazada, es lo que efectivamente va a explicar la posibilidad de que los movimientos crearan un conflicto y una demanda por la tierra que no existía como tal previamente, elaboraran una forma estandarizada de expresar esa demanda, y también que el Estado pueda llevar adelante las expropiaciones. Entonces, tanto la acción de los movimientos como la acción del Estado no es posible explicar sin atender esa relación. El segundo punto, entonces, tiene que ver con cómo ella está pensando, que se desprende de lo que acabamos de decir, la relación Estado-sociedad civil, como dos relaciones que son al mismo tiempo relaciones de tensión y conflicto, pero también de cooperación e interdependencia mutua. Esto es súper importante porque sobre todo
en el contexto en el que ella está escribiendo, la, la mirada sobre el vínculo entre movimientos y estados se colocó sobre todo en términos de una relación conflictiva, ¿no? De tensión, que sin duda existe. Lo que ella está trayendo es que para entender la posibilidad de estas ocupaciones y la acción de los movimientos y el hecho de que se pudieran multiplicar, es necesario poder atender a la acción que tuvo el Estado y a cómo esa acción del Estado fue sustantiva para que los movimientos pudieran multiplicarse, crecer y tener de alguna manera la posibilidad de constituir ocupaciones y acampamentos, ¿no? En ese sentido ya se está tomando distancia con aquellos lecturas que van a pensar la relación entre movimientos y Estado en una clave más belicosa, digamos, de alguna manera, para señalar que tanto los movimientos dependen del Estado, en particular en este caso del INCRA, como que el INCRA depende de los movimientos para poder expropiar, porque es efectivamente, como ella muestra, el movimiento el que le va a indicar qué tierras pueden ser expropiadas y quiénes son los sujetos que pueden ser beneficiarios, digamos, ¿no? Del destinatarios de la redistribución de las políticas que impulsa el Estado. En ese sentido, entonces, el INCRA y los movimientos están vinculados efectivamente por lazos de dependencia recíproca y cooperación tácita que implican que se inscriben en una figuración en los términos que va a proponer Elías. Un tercer punto que nos interesa señalar, sobre todo que es aquel que por ahí va a aparecer más explícitamente en el trabajo de Leila Lima que ustedes tienen para leer para la semana que viene, que tiene que ver con cómo está jugando en su análisis también el lenguaje del don de Moss, ¿no? Lo que va a señalar Ligia en el texto tiene que ver, retomando el lenguaje del don, tiene que ver por un lado con cómo los individuos que obtienen tierras se van a sentir en deuda con los movimientos y esas deudas van a crear vínculos de obligaciones mutuas que se traducen en formas de compromiso con el movimiento, de lealtad con el movimiento, pero que también estos vínculos estas deudas que implican relaciones de obligación mutua también son válidos para analizar la relación entre el movimiento y el Estado. En el caso, por ejemplo, el INCRA en particular, en este caso en particular el INCRA, que también va a generar esas relaciones de deuda que implican obligaciones de cooperación, no solamente relaciones y que no solamente se van a traducir entonces en términos de conflicto. Para cerrar este último bloque y la clase de hoy en general, nos gustaría entonces puntualizar en cuáles son, podríamos decir de manera muy sintética, los principales aportes de este enfoque o esta línea que nosotros llamamos la política como relación interpersonal en el estudio de las prácticas y los procesos políticos. Podríamos decir de manera muy sintética que en principio habría tres grandes contribuciones que desarrolla este enfoque. En primer lugar, como decíamos antes, la posibilidad de trascender una pregunta sobre el por qué que conduce a mirar factores explicativos uni o multicausales, a una pregunta sobre el cómo, ¿no? Las condiciones de posibilidad, que coloca la mirada en los vínculos y en las relaciones. Nosotros vamos a ver en la próxima unidad, cuando trabajemos otro enfoque que llamamos la política como campo de fuerza, cómo esta misma inversión va a aparecer en otras tradiciones más vinculadas al marxismo, en el trabajo, por ejemplo, de Thompson. Entonces, recordemos esta cuestión porque bajo otras formas vuelve a aparecer este mismo desplazamiento que también va a llevar a mirar en otra clave relaciones, ¿no? Relaciones y procesos. La segunda es que nos permite salir de una mirada abstracta y reificada de ideas como Estado, movimiento, como entidades que son contrapuestas y separadas para colocar justamente la mirada en las relaciones de interdependencia mutua que incluyen tanto vínculos de conflicto como de cooperación. Como decíamos antes en clave Elías, son alianzas, adversarios y aliados, ¿no? Y el tercer punto, y volviendo un poco a lo que les decía recién, también está esta cuestión de cómo un enfoque que cuestiona una separación
tajante entre Estado y sociedad civil, digamos. Aparece también en otros enfoques que vamos a trabajar a continuación, por ejemplo, en particular recuperando el aporte de Gramsci, ¿no? Y su noción de hegemonía, que van a informar otras perspectivas como la política como campo de fuerza. El último elemento que nos interesa señalar que tiene que ver con cómo permite inscribir el desarrollo de procesos políticos en el marco de figuraciones que son cambiantes. Entonces, son justamente esos cambios los que explican el desarrollo de determinados procesos como las ocupaciones de tierra en este caso. Entonces, no es posible entender cómo la forma, digamos, de acampamento cobra el contenido que cobra y la centralidad que va a cobrar en las relaciones entre Estado, movimientos y trabajadores rurales o ex trabajadores rurales en la región, sin atender justamente a esas configuraciones que son cambiantes, que son históricamente situadas y que justamente el análisis figuracional nos permite dar cuenta de ese proceso de transformación. Bueno, esperemos que les haya servido para acompañar la lectura, la clase y los 3 bloques. Los invitamos a leer los textos en detenimiento, a leer el resto de los trabajos de la unidad, en el caso que les interesa profundizar, y a trabajar con la tesis de Leila Lisman, que es un ejercicio más cercano al que ustedes tienen que hacer, donde ella está formulando ahí su problema, definiendo su marco teórico, etcétera, y movilizando aportes de este enfoque que estamos trabajando. Que tengan una buena semana.